El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de reflexiones. Como siempre queremos llevar un mensaje de la palabra de Dios a su vida y a su familia para que también puedan tener una reflexión en su corazón y compartir juntos de lo que Dios está hablando para este tiempo. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Hay que limpiar. Quédese con nosotros. Si tuviéramos en nuestra casa objetos de peligro que no fueran indispensables tenerlos, cualquier persona sensata procedería inmediatamente a sacarlos. Por ejemplo, una pipeta de gas venenoso. Pues hay que sacarlo porque eso no se necesita. Eso tiene que estar lejos de donde las personas habiten. Y la casa debe estar limpia de todo lo que pueda causarnos un daño, todo lo que pueda ser motivo de un accidente. Pues eso ocurre en el campo material. Somos cuidadosos de que el lugar esté limpio, que no haya un vidrio en un lugar que pueda dañar a alguien, que no haya un espejo donde se pueda partir. Bueno, pero en gran manera descuidamos nuestro campo espiritual. Y son instrucciones que el Señor da. Cuando el Señor ordenaba la toma de un lugar y destruir todo lo que hubiera, no era por maldad del Señor, era significando que lo que no sirve hay que acabarlo o que cambie hacia lo bien. Le pasó a la tribu de Manasés. Dice en el capítulo 17 del libro de Josué, en el versículo 12, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Ellos no querían salir y Manasés no los pudo sacar. Así sucede con muchas cosas en la vida de nosotros. Queremos sacarlas, pero no tenemos la fortaleza, no tenemos la decisión para que ese asunto que tiene que salir, salga. Y con el tiempo persistimos viviendo con él. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor. Versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El Señor quiere que nosotros estemos lejos de lo que no nos sirve de la vida pasada, de lo que hemos tenido, así haya sido con familiares, así haya sido con personas muy allegadas. A Abraham el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y además le dice, y de la casa de tu padre.
Es decir, dejar lo más cercano al corazón de Abraham. Porque el Señor quiere la casa limpia. El Señor quiere la casa para Él poder habitar. Y no lo hace porque quiera, sino porque entre más limpio esté el lugar, mejor será para habitar. Por un papel. Cuenta la historia que dos hermanas, las dos eran una mayor y la otra la que le seguía, de una familia numerosa. Los papás habían fallecido y una vivía en la casa paterna y la otra cerca de la casa donde vivía su hermana. Se reunían para las festividades de Año Viejo y también terminaban con la fiesta que continuaba con el Día de los Reyes. Así que ya preparadas y habían terminado el año celebrando juntos y todo, y las hermanas se pusieron de acuerdo para preparar un plato para el Día de Reyes y celebrar en familia juntos. Eran 2 días antes y estaban condimentando todas las carnes que iban a preparar ese día, y entre ellas había un pollo criollo que habían dicho que iban a hacer al horno. Cuando las hermanas estaban en el condimento y haciendo toda la preparación, una le dijo a la otra que envolvieran aquel animal en papel aluminio. La hermana dijo, muy bien. Y una dijo, el papel aluminio, lo brillante va hacia afuera. La otra dijo, no, estás equivocada, lo opaco es lo que va hacia afuera. Y tuvieron esa pequeña discusión y una, la que no vivía en la casa, se enfureció tanto que incluso trató de insultar a su hermana y salió y se fue de la casa dañando ese compartir que tenían. Duró así por 5 años. Perdió su alegría, perdió el contacto con su hermana, no volvió ni a saludar, solamente con sus hermanos que no vivían cerca de ellas se saludaba. Y aquel problema creció hasta pasar 5 años en los cuales hubo odio, hubo rencor, hubo tristeza, hubo lágrimas y lo peor, se perdió la unidad familiar. Todo por un pedazo de papel. Y para que sepamos, el papel aluminio se puede utilizar por cualquiera de los dos lados, sea por el brillante o sea por el opaco. Lo importante es que las cosas queden bien cubiertas por él. Podemos ver allí cómo el orgullo, más que todo, es lo que nos impide a veces bajar la cabeza y aceptar lo que los demás dicen. Y muchas veces por ese orgullo es que nos llenamos de ira, de enojo y aún traemos problemas a la familia. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No permitamos que el día termine si tenemos alguna ofensa y poder perdonar o pedir que nos perdonen, porque eso sería doblegar nuestro orgullo y ser felices. Reflexionemos. ¿Por qué más tenemos que limpiar nuestro campo espiritual? En el capítulo 23 de Éxodo dice la palabra del Señor en el versículo 33. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti, sirviendo a sus líderes, porque te será tropiezo. Entonces, el Señor nos muestra por qué nosotros debemos limpiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro sentido
de pertenencia al reino de Dios, porque dice el Señor, te pueden hacer pecar, te pueden hacer volver atrás, te pueden llevar por el camino que no es correcto. Y entonces, si nosotros no obedecemos, si nosotros no cumplimos, estamos desobedeciendo a Dios y exponiéndonos a que caigamos en pecado, nos metamos en pecado mejor y no podamos estar alabando y bendiciendo a Dios, el que nos hizo libres de una manera muy especial en la cruz, porque en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 34, la palabra del Señor dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús lo hizo todo por nosotros. Nos limpió, nos salvó, y nosotros no le hacemos caso. Y si nosotros no le hacemos caso, entonces estamos dejando a un lado la obra de la cruz, dejando a un lado el sacrificio de Jesús, diciendo, no me importa lo que tú hiciste, Señor. Lo único que me interesa es mi vida. Pero se nos olvida algo importantísimo, que Dios nos quiere para Él, para su pertenencia, para que Él pueda habitar. Entonces por eso Él dice, limpien su corazón, limpien su espíritu, limpien su mente, porque el Señor nos creó. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, la palabra dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Le pertenecemos al Señor. Nos corresponde vivir para Él. Y un cuerpo sucio, un cuerpo que no alaba a Dios, un cuerpo que no exalta su nombre, entonces no puede ser la morada del Espíritu Santo. Pero el Señor dice, no olviden que son templo del Espíritu Santo. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, debemos comprender cómo es necesaria la limpieza de nuestra vida. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que salga de su casa, de su tierra, de su parentela, y el propósito de él era quitar todo aquello que estaba en su vida, que por ser Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, pues no servía para lo que Dios quería, que era la santidad, y que caminara en el propósito que Él tenía para Abraham. También de la misma manera Dios nos pide a nosotros. A veces queremos caminar de la mano con Dios, pero traer cosas de nuestro pasado y mantenerlas en nuestra vida. Y eso va a hacer que volvamos a caer en la misma situación en que estábamos antes de conocer de Dios. El Señor nos llama para que caminemos con Él en este tiempo y podamos ser limpios por su mano preciosa y su palabra, que es como agua que nos limpia. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones.
Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, quiero compartirles un tema y lo he titulado En medio de la tormenta. Quédese con nosotros. ¿En cuántas oportunidades pasamos por situaciones difíciles, por situaciones que aún pueden traer vergüenza a nuestra vida o a nuestra familia? Y son situaciones que se vuelven una tormenta en nuestra vida. Dificultades, a veces pleitos, problemas, peleas, pero también situaciones de riesgo, donde la vida corre peligro. Y todas estas circunstancias se vuelven entonces tormenta en nuestra vida y en la vida de las familias, y pueden acarrear situaciones peligrosas. Arriesgar la vida por algo o por un problema de otra persona, o involucrarnos en situaciones que pueden incluso dañar la reputación de la familia, como robos o drogas o cualquier otra de esas situaciones difíciles que en este tiempo se están viviendo. La palabra nos habla acerca de una temporada en la que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos y les dijo que pasaran al otro lado del lago donde se encontraban para poder estar juntos allí y poder avanzar en su ministerio. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, en los versículos 35 al 37 dice la palabra: Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. La tempestad apareció de un momento a otro, y muchos dirán, si el Señor Jesús sabía y conocía todas las cosas de antemano, ¿cómo no supo que iba a haber una tormenta y cómo hizo que sus discípulos se metieran a la barca y atravesaran aquel lugar? El Señor Jesús lo sabía, pero también quería probar la fe de sus discípulos. Y vino la tormenta, esa tempestad que muchas veces envuelve la vida de las personas, tempestades que vienen a quitar la paz, que vienen a traer desesperación. Si miramos, dice la palabra, que después de despedir la multitud, ellos se montaron en la barca y se fueron, y se levantó esta tempestad de viento y las olas se echaban en la barca, de tal manera que se anegaban. Iban los discípulos y el Señor Jesús estaba con ellos. Él les había dado una palabra: pasemos al otro lado. Había una palabra declarada por el Señor Jesús, una palabra de confianza, que iban a pasar al otro lado, que iban a estar en el otro lado. No importa las circunstancias, no importa la situación que se presente, no importa la tempestad ni la tormenta que estemos pasando, cuando confiamos en Él, Él nos va a cumplir su palabra. Y Él les dijo, pasemos al otro lado. Pero muchas veces, como nos sucede a nosotros, pasamos por dificultades, por tempestades, por tormentas de nuestra vida y perdemos la fe. Desconfiamos de Dios, desconfiamos de que Él nos puede sostener y nos puede guiar a un mejor destino, a un lugar ya seguro. Y por eso pasó con los discípulos. Ellos vieron aquella tempestad y se asustaron grandemente. Luego en los versículos 38 y 39 dice la palabra: y Él, el Señor Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal,
Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor Jesús no estaba con tal vez agricultores o no estaba con personas que cultivaran fruta, no. Él estaba con pescadores, hombres que conocían el mar, pero que en medio de la tormenta a todos nos produce temor y miedo, y más en medio de un lugar como el mar. Necesitamos confiar en el Señor y aunque nos desesperemos, hagamos lo de los discípulos, corramos a Él y pidámosle que nos ayude en medio de la tempestad. La factura llega tarde o temprano. Alejandro era un muchacho consentido, maleducado y que todo lo adquiría. Y además, las cosas que hacía malas nunca salían a la luz. Pensaba él, estoy bien. Pero un día quería tener un gato muy costoso y no tenía el dinero para comprar ese gato. Entonces se le vino la idea de que siempre haciendo lo malo le salía bien. Y robó un cheque a su papá para falsificarle la firma, como lo había hecho en otro tiempo, y fue y compró el gato. Pero esta vez no le funcionó el plan, porque el papá descubrió la falta del cheque y le pidió que le devolviera el dinero. Alejandro, asustado, se fue a donde la persona que le había comprado el gato y le dijo que necesitaba hablar con él. Él llegó acompañado de otra persona y Alejandro le demostró que necesitaba el dinero y que lo hiciera lo más rápido posible. La persona que había vendido el gato dijo que no podía porque ya no tenía el dinero. Entonces Alejandro, ofuscado por la situación, iba armado, cogió el revólver, le pegó un tiro a la persona que le había vendido el gato y otro a la persona que lo acompañaba. Mató a las dos personas. Por una mala crianza, por un mal proceder, terminaron dos personas muertas y otra más en la cárcel. Porque pensamos que las cosas van a pasar así y que nada va a ser descubierto. Sin embargo, el Señor nos dice en el libro de Números, en el capítulo 32, versículo 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano tendremos que responder por lo que hacemos. Reflexionemos. La tempestad vino con gran fuerza sobre la barca. Incluso las olas se metían en la barca. Pero la paz que tenía el Señor Jesús dice que estaba durmiendo en la popa y estaba allí sobre un cabezal. Y lo despertaron los discípulos. El miedo humano se nos da a cada uno. Cada cual tenemos una porción de ese miedo, decía alguien. Y debemos nosotros de pronto no dominarlo en nuestra fuerza, sino ponerlo delante de Dios para que Él nos ayude. En medio de la tormenta el miedo no nos alcance porque nos paraliza. Eran pescadores experimentados en el mar, hombres de mar, hombres que pescaban, duraban largas horas de la noche en el mar pescando. Pero en ese momento el miedo aparece en sus corazones y con el miedo viene la falta de fe. Pero con esta situación que se presenta, también vemos la autoridad
que el Señor Jesús tenía. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el versículo 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor, la autoridad que Él tenía aún sobre la naturaleza, la declaró allí, la decretó, le dijo al viento, le habló a la circunstancia, le habló a la tormenta. A veces tenemos que tomar esa autoridad en medio de las tormentas de nuestra vida, en medio de las dificultades que vivimos. Necesitamos tomar esa autoridad que tenía Cristo también y como hijos de Dios nos la da para que le digamos a la tempestad y a la tormenta, cesa, enmudece, calla, para que no nos paralice, para que no nos robe la fe, porque eso sucedió con aquellos hombres experimentados en el mar, aquellos pescadores en medio del mar, pero en esa tormenta ellos sintieron miedo, sintieron temor, pero allí estaba el Señor Jesús en medio de ellos para levantarse y reprender aquella tempestad, aquella tormenta y que todo se calmara. Y luego en los versículos 40 y 41 del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No solamente aquellos discípulos vieron cómo el Señor usó la autoridad que tenía, sino que también el Señor les dice, ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué se amedrantan? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué están amedrantados? Si ustedes son hombres de mar, si ustedes son hombres que conocen, pero también les dijo, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no tienen fe? Crean, yo les dije, pasemos al otro lado, y ya una palabra declarada por el Señor. Pero también cuando vieron la paz que se produjo en medio del mar, también sintieron temor, pero ya no un temor de miedo, sino un temor de reverencia hacia el mismo Señor Jesús, y exclamaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Reconocieron al Señor Jesús, reconocieron la autoridad de Jesús, pero también le reconocieron como Señor sobre todas las cosas. El Señor Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas, en medio de su dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de aquella situación difícil que esté viviendo, en medio de esa tempestad o esa tormenta que esté viviendo, amable televidente, el Señor Jesús tiene la autoridad y ha delegado esa autoridad sobre nosotros como hijos para que podamos declarar las palabras del Señor, para que podamos declarar con autoridad y con fe que la tormenta va a pasar, que la situación difícil va a cambiar, que no la enfermedad es para siempre, que las circunstancias no van a durar toda la vida, sino que van a tener un límite. Y nosotros somos los que con autoridad ponemos ese límite cuando reconocemos que el Señor Jesús es autoridad sobre todas las cosas y que Dios lo exaltó también para que Él sea sobre todas las cosas amo y Señor de todo, como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, en los versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es Señor aún sobre la enfermedad, sobre la dificultad, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Confiemos en eso. Cuando reconocemos al Señor Jesús como autoridad sobre todas las cosas, Él va a estar ahí también, en medio de la tormenta, trayendo paz a nuestros corazones. Solo confiemos en Él y Él hará. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir esta media hora de reflexiones. Que Dios les bendiga.